Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Agradezco la presencia de todos los que nos acompañan. Eh, y quisiera, doctor Gerardo Duque, que usted diera las palabras de bienvenida. El doctor Gerardo Duque es el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia y este escenario, este espacio, se ha creado en colaboración con FEDEACOL, Aldetic, la Red Latinoamericana de Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías, y el Club de Leones. Doctor Gerardo, haga usted los honores, por favor. Gracias, doctor Manuel Rat. Sí, pues continuando con los ciclos de conferencia que por parte de la federación, la escuela y por supuesto por la plataforma BIN, que muy gentilmente el doctor Manuel Rat ha dispuesto para tal fin, en calidad de presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, nos complace tener tan ilustres ponentes en este escenario académico. Y por supuesto que les damos un caluroso saludo, un fuerte abrazo desde Colombia y bienvenidos a este ciclo de conferencias. Saludos para todos. Muchas gracias, doctor. Damos ahora la bienvenida al profesor Jorge Portela Rosso. Este maestro que hoy nos acompaña es alguien a quien personalmente admiro y respeto mucho, tanto como profesor como persona. A lo largo de su trayectoria le ha dedicado la vida a reflexionar profundamente sobre temas esenciales para la vida en la sociedad y especialmente alrededor de la justicia, comprender la justicia integralmente más allá de la época en que vivimos. Esa es una responsabilidad que muchos abogados tal vez han olvidado por el afán del procedimiento, por el afán del día a día y se pierde de vista que nuestra misión es trascendente. El profesor Jorge Portela es doctor de la Universidad Universidad Católica Santa María de Los Ángeles, de Buenos Aires, y ha sido profesor tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Católica, como en la Universidad de Medellín, como en Guayaquil. Ha sido profesor en toda América Latina y no alcanzaría el tiempo para presentar su trayectoria. Autor de múltiples libros y hoy nos va a compartir su ponencia La crisis del Estado de Derecho y el neoconstitucionalismo. Profesor Portela, un fraterno abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Tengo un vínculo de amistad fraterno muy grande con Manuel desde hace muchos años. Nos conocimos en Cartagena y desde ese entonces ha habido un vínculo de amistad muy generoso entre ambos. Agradezco muchísimo a todos los abogados colombianos que nos han apoyado en este momento. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a hablar sobre las funciones del derecho en el Estado de Derecho. Y acá, ciertamente, el mismo título sea un poco problemático, porque sin lugar a dudas hay diferencias, por ejemplo, entre el Imperio Romano y el Rule of Law. Las funciones del derecho entre uno y otro estadio han variado completamente. Yo voy a intentar hacer una especie de trayectoria de raconto histórico que permita abarcar todos esos estadios hasta llegar hasta nuestros días. Pero el tema además es complejo porque hay una crisis del Estado y hay una crisis del derecho. Entonces, el título de esta charla, Funciones del Derecho en el Estado de Derecho, ya marca dos situaciones críticas. Hay una crisis del Estado y hay una crisis del derecho. ¿Por qué razón hay una crisis del Estado? Bueno,
Hay una crisis del Estado porque hay una crisis de la soberanía. Hoy estamos enfrentados frente a la idea de la globalización. Entonces existe como una especie de fase crepuscular del Estado. Y como decía ese gran constitucionalista que fue Giovanni Sartori, uno no sabe realmente si es la aldea que se hace globo o el globo que se hace aldea. Un día, efectivamente, crece la globalización, pero otro día crecen los nacionalismos. Entonces, estamos frente a una situación crítica, una crisis de la noción de Estado, de derecho. Es decir, el Estado deja de ser el agente exclusivo del crecimiento y del desarrollo. Nosotros vivimos actualmente en una situación así. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre debido a varios factores. Voy a enumerar algunos y después, desde luego, estoy abierto al diálogo fructífero para que podamos realmente descubrir si lo que estoy diciendo es real o si habrá que agregar otros factores a los que yo estoy enumerando. En primer lugar, hay una crisis de la ley, una crisis central de la noción de ley. En el siglo XIX, por ejemplo, los representantes del pueblo eran la voz de la razón triunfante, del siglo de las luces, del siglo XVIII. No existía ningún tipo de dudas respecto de eso. Pero hoy en día no se acepta más la ley. Hay sospechas acerca del origen de la ley. Hoy en día los cuerpos políticos tienen la peor imagen. Pero ocurre que precisamente la ley parece provenir de esos cuerpos políticos. Entonces, si tienen la peor imagen, el origen de la ley, ¿a título de qué yo me voy a poner a respetar algo tan importante como la ley? Luego tenemos otro problema, que es el problema de los procesos de delegación. Hoy en día, la noción de la división de poderes, esa división de poderes de la cual nos hablaba Montesquieu, que, digamos, está representada por la matriz germánica, la matriz sajona. Montesquieu estaba enamorado realmente del sistema inglés de gobierno y fue el representante más conspicuo de esta matriz germano-sajona que él exporta al continente. Hoy en día esa noción de la división de poderes está en crisis. Hay delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo, por ejemplo, y a veces los jueces mismos legislan. Los jueces, por ejemplo, paralizan obras públicas, fijan tasas. Hay entonces una constante porosidad entre los tres poderes. Nosotros tenemos que buscar probablemente el origen del neoconstitucionalismo en esta característica que yo acabo de mencionar. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Esto provoca una judicialización
de la política, pero al mismo tiempo una politización de la justicia. Tomemos un periódico, tomemos un diario. Si nosotros abrimos cualquier periódico, cualquier día, vamos a ver que todos son conflictos. Y esos conflictos van a parar a la justicia. Entonces, nosotros vemos permanentemente, por ejemplo, que los jueces dictan medidas cautelares. Y indudablemente, esas medidas cautelares que paralizan obras públicas, que impiden la fijación de alguna tasa contributiva, también son, a su modo, respuestas políticas de los jueces. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la avenida 9 de Julio, que es una ancha avenida que está dividida en dos por el Obelisco, bueno, en esa avenida se hizo hace unos años una metrovía. La idea es bastante buena, porque por allí circula solamente el transporte público de pasajeros. Para hacer esa metrovía hubo que trasplantar unos árboles que había, por supuesto, en los parques y llevarlos a otro lugar. No estoy hablando de talar los árboles, estoy hablando de trasplantar los árboles y ponerlos en otro sitio, adecuadamente. Bueno, un juez paralizó las obras. ¿Por qué paralizó las obras? Bueno, porque dijo que, digamos, no estaban dadas las condiciones para que se supiera si realmente se iban a respetar esas especies arbóreas. Y las obras estuvieron paralizadas 2 meses, 2 meses, por esta decisión. Evidentemente, el juez estaba haciendo política, estaba expresándose políticamente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer frente a todas estas cuestiones es: ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho aquí? ¿Cuál es la función del derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿El derecho no será acaso una herramienta para imponerse, como opinan los conflictualistas? ¿Una herramienta para la imposición de una clase sobre la otra? ¿Una herramienta que solamente tiene una función ideológica, dejando que todo siga igual, digamos? Los hechos, entonces, en el mundo en que vivimos, desafían los valores y las concepciones recibidas. La realidad, los hechos, son indudablemente más rápidos que las teorías. Quizás eso pasó siempre. Si nos ponemos a pensar un poco, probablemente eso haya pasado siempre. Por ejemplo, pensemos en el siglo XIX. El proceso de codificación, que se da a partir, como ya sabemos, del dictado del Código Napoleón, en el año 1804. Ese proceso de codificación fue muy fuerte en el plano del derecho privado y del derecho público, porque a partir del dictado del Código Napoleón comienza precisamente ese proceso que luego van a seguir España, Italia, Alemania. Ahí en Alemania hubo un problema con una polémica sumamente conocida que protagoniza Savigny. Savigny no era partidario de la codificación porque él confiaba en la costumbre, en el Volksgeist. Finalmente su opinión fue derrotada
Y el proceso de codificación entonces llega a América y comienza el dictado de los grandes códigos civiles americanos. El Código Civil argentino, redactado por Dalmacio Vélez Arfield, el Código Civil chileno, redactado por Andrés Bello, el Código brasilero, redactado por Freitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en el plano del derecho público, no solamente el proceso de codificación afecta al derecho privado, sino también el derecho público. Porque a partir de comienzos del siglo XIX, comienza también el proceso de dictado de las grandes constituciones europeas. Y a partir de allí, nuevamente, la tendencia pasa a América. Esto significó, indudablemente, la presencia de la Revolución Francesa en los estados nacionales. Claro, el Código Civil, era la expresión de la razón iluminada, la razón ilustrada por el derecho en Europa. El derecho estaba encerrado en el Código Civil. El ejemplo más que yo puedo mostrar es el de una gran novela, La Guerra y la Paz. Guerra y Paz de Tolstoy. Esta novela, una novela interesantísima, relata la invasión de Napoleón a Rusia, la invasión de las tropas napoleónicas a Rusia. Ni más ni menos que la invasión de la Grande Armée, del gran ejército de Napoleón. Un ejército prácticamente indestructible. Bueno, luego, como ya sabemos, está el dicho, a cada Napoleón le llega su Waterloo. Pero más allá de que Napoleón haya tenido un error estratégico muy grande al invadir Rusia, Tolstoy allí en esa novela se encarga de describir cómo iba avanzando esa gran armée, ese ejército tremendo napoleónico. Y entonces pasaban por las aldeas rusas que iban conquistando. Delante iba el ejército. Y detrás del ejército, el ejército iba seguido por una cantidad de gente, por buhoneros, por mujeres, por gente que se especializaba en la reparación de armas y por juristas. Había una gran cantidad de juristas que seguían al ejército napoleónico. Entonces, en cada aldea que se conquistaba, Napoleón paraba allí y se reunían los juristas y comenzaban a resolver conflictos que se habían generado en esos conflictos jurídicos, ¿no? Que se habían generado en esas aldeas conforme a los cánones del Código Napoleón. Entonces, fíjense que entonces en este punto, allí el Código Civil napoleónico tiene una muy fuerte presencia integradora, si se quiere. Ahora vayamos unos siglos más tarde, antes. Pensemos en el emperador Justiniano, siglo VI. El emperador romano de Oriente. Justiniano se impone una tarea titánica, que es reconstruir el Imperio Romano desde Oriente. Y él se da cuenta que, digamos, lo que tiene que hacer es traer todos esos jirones de derecho que habían quedado en la Paleo-Europa. Y entonces convoca a juristas que realizan
esa tarea. Y de allí entonces surge un instrumento extraordinario que fue el Corpus Iuris Civilis, llamado el libro. Digamos, a toda la expresión del derecho existente hasta ese momento, en Oriente y en Occidente. Y el Corpus Iuris Civilis tuvo una influencia extraordinaria, incluso hasta la Edad Media. Fíjense que yo estoy hablando de algo ocurrido en el siglo VI. La Edad Media concluye o finaliza en el siglo XV. Entonces han pasado una cantidad de siglos de historia. Todo el derecho en Europa giraba alrededor del corpus. Ahora vayamos más adelante. Pasemos siglos de historia. La Unión Europea, como sabemos, del derecho. Incluso una nueva visión del derecho interno y el derecho internacional. Triunfa decididamente el monismo. A partir de entonces se considera que hay una fuente de las fuentes del derecho, una supralegalidad. Y esa supralegalidad está representada por el derecho internacional, Quizás aquí convenga hablar un poco ahora, un poco nomás, lo voy a ir haciendo en el curso de esta charla, acerca del neoconstitucionalismo. Es decir, más allá de la ley está la Constitución. Y ahora los jueces pueden revisar la pertinencia, la constitucionalidad de una ley. Se comienza a hablar cada vez más decididamente de la inconstitucionalidad de las leyes, de que muchas leyes no son razonables, en lo que se conoce con el nombre de la razonabilidad de las leyes. La Constitución, entonces, convierte realmente en algo relativo a la ley. Eso se ha vivido de una manera muy fuerte en Argentina, porque en la Argentina hace unos años se reformó el Código Civil que teníamos, que había sido redactado por Dalmacio Vélez Arfield, se unificó el Código Civil con el Código Comercial y eso se transformó en el Código Civil y Comercial. Y los redactores del nuevo Código Civil y Comercial explican, y lo hacen en un libro que se publicó, digamos, unos días antes de aprobarse el nuevo Código Civil y Comercial, explican un fenómeno que es muy interesante. Ese fenómeno es la constitucionalización del derecho privado. Las constituciones, entonces, se transforman en operativas, o como lo dijo la Corte Constitucional de Alemania, a partir del caso Lüth, la Constitución irradia su fuerza al resto del ordenamiento jurídico. Las constituciones, repito, son ahora operativas. Dejan de ser una carta a los Reyes Magos y se aplican o se reclaman por cualquier ciudadano.
aún una cuestión civil, digamos, trivial, absolutamente banal, como puede ser, no sé, la interpretación de un contrato de alquiler, se transforma en una cuestión constitucional. Bueno, ¿por qué? Porque se puede afectar el derecho de propiedad, pero también porque se puede afectar el derecho de igualdad, y entonces eso nos lleva a prorrogar unilateralmente, por encima del proceso de autonomía de la voluntad, a cualquier locación, como lo que está ocurriendo actualmente en la Argentina. Por cierto que esta noción es una noción que tiene que ver con la de Estado de Derecho. Porque cuando yo digo Estado de Derecho, estoy pensando en un Estado que se somete al derecho. Es decir, estoy pensando en el gobierno de las leyes. Pero ese concepto débil comenzó a ser interpelado porque había procesos que utilizaban las reglas del Estado de Derecho, pero que sin embargo parecía que no eran o no respetaban las formas jurídicas estrictamente. O mejor dicho, las respetaban, pero el contenido era espúreo. Pensemos en Hitler, por ejemplo. Hitler no nació de un repollo. La Constitución de Weimar, dictada en el año 1919 en Alemania, era una constitución modélica. Inicia el proceso del constitucionalismo social, junto con una constitución dictada en América unos años antes, la Constitución de Querétaro. Pero la Constitución de Weimar es muy interesante porque de ella podemos sacar conclusiones más generales. En el año 1939, Hitler obtiene la ley de plenos poderes y suspende totalmente la Constitución de Weimar. Pero Hitler, ¿de dónde salió? Y salió de una mayoría. Nació de un proceso democrático. Lo mismo ocurre con el intendente o el alcalde de cualquier localidad de nuestras repúblicas. Hoy ese intendente es alcalde porque tiene la mitad más uno. Entonces puede más o menos manejar las leyes o las normas o las resoluciones que dicta, más o menos, digo, a su antojo. Pero en un momento determinado pierde la mayoría. Y entonces ese alcalde o ese intendente pasa a ser un prófugo. De tan fuerte, entonces, que es de tan fuerte, pero a su vez de tan débil, que es este concepto de Estado de Derecho, si lo pensamos solamente como el gobierno de las leyes. Entonces, esta idea es como que se transforma. No basta con que las leyes sean más importantes que los hombres, sino que ahora las leyes deben reflejar ciertos contenidos. Estamos entonces frente a un sentido fuerte, a un sentido sustancial. Pero ese no es el criterio que quería Kelsen. Por ejemplo, Kelsen, en su teoría pura del derecho, recordemos, tiene una frase que yo siempre cito porque me parece impresionante en sí misma. Kelsen efectivamente dice:
Las leyes pueden tener no importa qué contenido. Es decir, a Kelsen lo que le interesaba era exclusivamente el procedimiento de creación de la norma. Si el procedimiento de creación era formalmente correcto, entonces era una norma válida, perteneciente al sistema. Ah, bueno, pero la norma podía tener un contenido extraño. Bueno, eso no me importa. Lo que me importa es la forma. Un predominio, entonces, de la forma respecto del contenido. Este sentido fuerte, sustancial, supone, creo yo, dos principios. Uno que yo llamaría el principio de la difusión del poder y otro el principio de la diferenciación del poder. En cuanto al primer principio, el de la difusión del poder, se reconoce que el centro es el individuo. Todos son iguales ante la ley. Ahí estamos muy fuertemente rodeados por el principio de legalidad. Nullum crimen. Para decirlo, digamos, correctamente, aunque es impropio que yo, frente a un auditorio lleno de abogados, lo repita, pero bueno, nullum crimen, nulla pena sine previa lege penale, digamos. Es como si existiera un poder difundido entre iguales, entre iguales. Hay un reconocimiento constitucional de los derechos y un sistema de frenos y contrapesos, como el que pensaba Montesquieu, digamos. Es decir, un sistema de checks and balances, en donde cada poder controla al otro poder. Pero siempre en un sistema así, el Dios es la ley. La ley es alrededor de un concepto alrededor del cual gira todo el universo jurídico. ¿Por qué? Porque la Asamblea Parlamentaria debe dictar la ley, el juez no puede interpretar la ley, simplemente tiene que aplicarla. El juez es la boca de la ley y la Asamblea, ¿qué es lo que le dice al Ejecutivo? Usted tiene que aplicar la ley. Puede hacer solamente esto. En un sistema así, obviamente, pareciera que el poder más importante de todos es el poder legislativo. Y en cuanto al proceso de diferenciación del poder, lo que notamos es que hoy en día las interacciones entre los poderes son múltiples. Se regula esta compenetración entre los poderes. Es decir, fíjense que a veces ocurre que las decisiones que se toman no pasan por el legislativo. Les cuento lo que ocurrió hace muchos años en la República Argentina, en la década del 80. Una vez vuelta la democracia, digamos, nunca se presentó un proyecto de ley que anulara el matrimonio, la ley de indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio era indisoluble. Pero un día una persona se presentó en los tribunales y dijo, vean, esto es inconstitucional. Yo tengo que tener derecho a disolver mi matrimonio. Y entonces la Corte Suprema de Justicia dijo que efectivamente tenía derecho a hacerlo. Ahí la Corte, los jueces, se anticiparon al legislativo.
Y entonces el legislativo no tuvo más remedio que dictar una ley disolviendo el matrimonio, que hasta ese momento era considerado como indisoluble. O lo que ha ocurrido en Ecuador hace unos años, creo que hace 2 años, con el matrimonio entre iguales. La Constitución de Ecuador, fíjense que esto incluso es hasta más grave, si se quiere. La Constitución de Ecuador tiene un artículo en el que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Lo dice de esa manera, en forma clara. Bueno, la Corte Constitucional ha dicho que ahora el matrimonio también puede ser entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Eso ciertamente implica una legislación. Ahí la Corte Constitucional se ha puesto a legislar. Entonces, muchas veces los hechos desbordan el derecho. Claro, el Estado de Derecho es una concepción que parte de ciertos principios. Nosotros podemos encontrar perfectamente descritos esos principios en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Ahí vamos a encontrar una precisa descripción de las reglas del rule of law, porque en un sentido estricto podríamos traducir la expresión rule of law como Estado de Derecho. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, el principio de legalidad, que ya hemos visto, el principio de publicidad, que es, como ya sabemos, casi imposible, porque las leyes, si bien se presumen conocidas por todos, sin embargo no son conocidas por todos. Nosotros, que somos expertos en leyes, sin embargo, no manejamos más de 20 o 30 leyes más o menos bien, ¿verdad? Las reglas tienen que ser generales, deben aspirar a la certeza, a la seguridad, el principio del debido proceso. Entonces, fíjense que hasta ahora yo lo que hice fue tirar las fichas y las fichas es como que van cayendo. El razonamiento jurídico se parece de alguna manera al arte de armar un rompecabezas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es armar ese rompecabezas. Claro, hay datos que tenemos que aceptar, porque son el resultado de procesos históricos, de procesos sociológicos. Existe una profunda crisis de la legislación, como vimos hace un momento. ¿Por qué? Bueno, porque hay una crisis de la racionalidad. En la Edad Media, Tomás de Aquino definía la ley de la siguiente manera. La ley es una orden de la razón, dirigida hacia el bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Entonces, ahí lo primero que menciona Tomás de Aquino es la racionalidad. Pero en el siglo VIII, ya Isidoro de Sevilla decía que las leyes deben ser honestas, justas. Menciona la justicia. Mencionar la justicia también es invocar la racionalidad, indiscutiblemente. Carl Schmitt, uno de los más grandes constitucionalistas del siglo XX, de principios del siglo XX, en su famosa teoría de la Constitución, dice que las leyes deben ser máximamente racionales. Bueno, ahora esto está en crisis. ¿Por qué?
Porque las leyes son el resultado de debilidades, de conveniencias, a veces de prepotencias. La ley ha perdido los atributos de sistematicidad, porque hay leyes contradictorias. Las leyes muchas veces no son generales. ¿Por qué? Y porque muchas veces las leyes tienen nombre y apellido. A veces hay leyes que han sido dictadas para favorecer a corporaciones. No son estables. ¿Por qué no son estables? Y bueno, porque a veces las leyes, curiosamente, se crean para no ser aplicadas nunca, en un fenómeno que se conoce con el nombre de eficacia simbólica del derecho. Es un fenómeno que ha estudiado muy bien un jurista colombiano, muy amigo mío, el doctor Botero. Es decir, leyes que se crean, pero se crean curiosamente para no ser aplicadas. Supongamos que yo soy un gobierno corrupto. Entonces, quiero transformarme, desde un punto de vista puramente publicitario, propagandístico, en el gran adalid de la lucha contra la corrupción. Entonces, dicto una ley tan absolutamente difícil de aplicar, tan arrevesada, que resulta imposible que lleve a la cárcel o que condene a algún corrupto. Pero yo salgo a la palestra, salgo a la opinión pública y digo, ven, yo dicté una ley anticorrupción. Leyes simbólicas, puramente simbólicas. Hay leyes panfleto, leyes que se han creado sin voluntad de aplicarlas. ¿Esto es malo? Por supuesto que es malo. Pero es lo que hay. Entonces, las leyes no son más instrumentos fijos. Las leyes se reglamentan. Y ahí tenemos otro problema, con el problema de la reglamentación de las leyes, porque se van a aplicar según convenga. A veces esas reglamentaciones son totalmente contrarias a lo que dispone el texto orgánico de la ley. O a veces su reglamentación demora también años. Bueno, hay una primacía de la regulación económica sobre las leyes, análisis de las consecuencias. Las funciones ahora tienen que ver con los resultados, y de un derecho sólido pasamos a un derecho soft, a un derecho blando. Existe, por otra parte, como dije anteriormente, un proceso de judicialización del derecho. Todo, absolutamente todo, se va a terminar discutiendo en los tribunales. Y en los tribunales, queridos amigos, lo digo yo como abogado, en los tribunales pierde el derecho. Lamentablemente, pierde el derecho. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran demora de tiempo, hay una gran pérdida económica, de honorarios. De alguna manera hay un conocimiento inadecuado por parte de los magistrados, por parte de los jueces. Muchas veces le estamos pidiendo a los jueces que dicten sentencia en cuestiones sumamente complejas, sumamente complicadas, para las cuales no están preparados. Los jueces tienen que comenzar a distribuir la maternidad de los hijos. Tienen que ponerse a decidir sobre cuestiones sumamente complejas y arduas.
Por eso, en los países, en Estados Unidos o en Canadá, ha triunfado tanto la mediación. ¿Por qué? Bueno, porque la mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos, es económica y es muy rápida. Y además proporciona una solución satisfactoria porque son las mismas partes las que van a resolver el conflicto. Pero eso es como que tiene un funcionamiento muy dispar en los países de nuestra región. ¿Por qué? Bueno, porque los países de nuestra región poseen una mentalidad muy adversarial. Entonces, el triunfo de la mediación va a implicar un cambio de paradigma. Y nosotros no estamos en condiciones actualmente de estar frente a este cambio de paradigma. Luego tenemos el tema del estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? ¿Es el estado de emergencia acaso una excepción? Queridos amigos, hoy en día el estado de emergencia es un dato permanente. No nos engañemos. Fijémonos lo que está pasando con la pandemia. Muchos gobiernos están muy a gusto con esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque los parlamentos no se reúnen, porque hay poca rendición de cuentas. Entonces, ciertamente hay una crisis de la división de los poderes. El derecho se oculta, el derecho se esconde, no se decide nada. Por ejemplo, lo que ocurrió hace unos años con el problema de las hipotecas en España. La crisis de la industria de la construcción que prácticamente arrastra en su crisis económica a todo el país. Bueno, yo les puedo asegurar que ninguna hipoteca fue ejecutada en España. Es más, conozco a algún argentino que se ha armado con un departamento que él había comprado con una hipoteca sin pagar un peso. El derecho, entonces, ahí es como que si se hubiera paralizado, como si no hubiera decidido nada. Amigos, estos son los datos del problema. Y a esos datos del problema les agrego, bueno, uno histórico, ¿verdad? En el año 1989 cae el muro de Berlín, como ya sabemos. En el año 1991 implosiona el Imperio Soviético y entonces tenemos lo que muchos denominan el final del siglo breve, el siglo XX, y ingresamos decididamente en la posmodernidad. Ingresamos en la era del constitucionalismo, un constitucionalismo universal, sin Estado, en donde parece afianzarse cada vez más la idea de cosmópolis. O también, como se le ha mencionado en otros espacios, el fenómeno de la aldea global. Bueno, esos son los datos del problema. Me he limitado a hacer un análisis desde la realidad, para que me tiren con tomates ahora. Sin embargo, yo tengo cierta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es la idea del buen gobierno,
Es decir, podemos estar frente a una sociedad más optimista que esté gobernada por la idea de gobernanza. Y entonces esta historia, si está dirigida por la idea de gobernanza, es probable que termine bien. A las funciones tradicionales del derecho podríamos agregarle nuevas funciones. Una función de control social, protegiendo al derecho de los cambios. A veces, el derecho efectivamente opera de una manera conservadora, otras de una manera revolucionaria. Podríamos adoptar técnicas de estímulo social, subsidios, excepciones impositivas, programas de alentamiento, técnicas de una buena programación social. Eso es posible de realizar. Y eso lo realizó la Argentina en el siglo XIX, que dictó una constitución para el desierto, tomando como modelo la constitución del único país de América que era una república, que eran los Estados Unidos, un lejano país, frente al cual se erigió una idea, la idea de la inmigración. Y a la Argentina le fue muy bien con eso. Después se olvidó rápidamente de eso y ahora, bueno, la Argentina está pasando por una crisis sumamente profunda. Entonces, el derecho puede ser tomado como un instrumento de programación social, como un administrador de la complejidad, pero a su vez tomando un lugar como arbitraje de los conflictos. Pero el derecho también puede ser considerado como un instrumento de integración social y cultural. El derecho es una formidable herramienta de pedagogía social. Pensemos en lo que ocurre, por ejemplo, en los supermercados de los Estados Unidos. En la esquina de las góndolas, nosotros encontramos unos libros que se llaman Street Law. Es decir, explican al ciudadano de a pie, al ciudadano común, con reglas muy claras y muy sencillas, te paso la idea, Manuel, para que la implementes, le explican al individuo cómo comportarse en sociedad, cuáles son sus derechos y cómo comportarse en sociedad. Muchas veces la gente ignora eso. Entonces, hay una idea de buen gobierno, y esa idea de buen gobierno nos transporta a una sociedad preferible, una sociedad razonable, frente a una idea que tenemos que tener, que el gobierno sea legítimo, es decir, que tenga un origen legítimo, que sea participativo, que sea para todos, que sea equitativo, o sea, que dicte leyes de las instituciones que trasciendan las circunstancias. Y confianza en la idea de que la ley es un instrumento de la gobernanza social. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegué yo. La verdad que no quiero fatigarlos más. Prácticamente he hablado 1 hora y ahora me gustaría que hablaran ustedes o que ustedes, digamos, daran sus ideas, sus opiniones y vamos a ver si puedo responder a ellas. Profesor Portela, muchísimas gracias. Sus apuntes o su rompecabezas armado arroja luces en múltiples direcciones. Yo quisiera
llamar la atención sobre lo que podría entenderse como una síntesis de este rompecabezas. En algún momento usted señala que el fracaso de la racionalidad de la ley se ha convertido en la victoria de la confianza en la racionalidad de los jueces. Pero al mismo tiempo el fracaso de la racionalidad en la justicia, incluso en la operatividad de la justicia, también puede terminar en la victoria del mercado o en la victoria de la solución privada no estatal de los conflictos. Eso puede ir en positivo, como ha sucedido con eBay, Amazon y una serie de plataformas que, por ejemplo, en el comercio internacional y en el comercio digital han desarrollado mecanismos de garantía del cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin la intervención de los jueces, sin la intervención de abogados, y en ocasiones incluso de manera automática, como se conocen los contratos inteligentes, contratos que se autoejecutan. Usted ha señalado en distintos momentos de la historia situaciones o aspiraciones que evidencian que, caramba, sabemos que todos pensamos distinto, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que es justo, y en consecuencia el movimiento codificador trata de ponerlo por escrito. Pero en la medida en que el movimiento codificador o las acciones de codificación pierden esa racionalidad, pierde el esfuerzo sentido. Y ahí pregunta uno, nosotros venimos haciendo las leyes de la misma forma los últimos 300 años. La realidad sigue cambiando, los escenarios sociales y de interacción siguen cambiando, pero el proceso de producción legislativa es prácticamente el mismo. Nosotros podríamos preguntar, en la rama judicial, casi todos nuestros países han adoptado como mecanismo de garantía la carrera judicial, como una forma de asegurar que los actores o jueces tengan pues la mejor cualificación posible. En el Ejecutivo, la carrera administrativa. Pero fíjese que en el Legislativo ni siquiera esa, que es una victoria que se considera en las otras ramas para garantizar la calidad y el buen funcionamiento de esas ramas del poder, no existe en el proceso legislativo lo que se conoce como carrera legislativa, lo que podría conocerse como carrera legislativa, es decir, profesionales que más allá de lo electoral puedan dedicarse profesionalmente a la producción de leyes. La integración de actores como las universidades enfocadas a la gestión del conocimiento, que podrían también generar leyes de mejor calidad o participar de mejor manera en la producción de leyes. Creo que en ese escenario van surgiendo en paralelo iniciativas como, por ejemplo, reemplazar un juez por un robot de inteligencia artificial. Y entonces vamos a asumir que la racionalidad sea mayor en esa perspectiva. Hay un experimento, en Francia lo hubo, y en Francia la inteligencia artificial comenzó a proyectar sentencias y al rato tuvieron que desmontarlos porque las sentencias que estaban sacando eran absurdas. Lo que pensaron es que la inteligencia de la máquina no es mejor que la inteligencia humana porque también tiene que aprender y aprenderá en la medida de la fuente que beba. Y entonces si las sentencias que estaba leyendo o tomando de referencia y las leyes que estaba tomando de referencia no logran ese nivel de racionalidad esperada, pues su producto, aun cuando sea artificial, también será de una inteligencia irracional. Entonces el reto creo que está retomando, como usted lo plantea, tenemos que tener parámetros compartidos cada vez más claros o más precisos en relación con lo que es justo, lo cual refleja un histórico aprendizaje que se va de forma dinámica alimentando, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de moderar esas normas precisas ante los cambios de la realidad que nos obligan a buscar o a reflexionar más allá de la instrucción precisa como si fuera un manual. Yo le agradezco nuevamente sus aportes, sus referencias históricas, su reflexión integral. Creo que nos ayuda y nos obliga a pensar juntos mejores soluciones. Creo que en este momento se abre el foro para preguntas. La metodología que vamos a utilizar, en el botón participante, debajo de la lista de participantes, aparece la opción levantar la mano o raise hand.
pueden hacerlo por ahí o escribir en el chat. Procuraré en la medida que se van levantando, solicitando la palabra, activando los micrófonos para que todos puedan opinar. Profesor Portela, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. No todos al tiempo, dicen. Andrés Soto. Andrés y Antonella Alarcón. Andrés, por favor, ya puedes activar tu micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que les esté yendo muy bien, Manuel. Doctor, excelente presentación. Yo quería presentar la situación actual, por ejemplo, de las reflexiones que nos ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la intervención específica aquí en Colombia de lo que han sido sanciones administrativas que han sido ejecutadas por procuradores específicamente, destituyendo a funcionarios públicos sin un proceso penal. Desde el punto de vista constitucional, entendiendo la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos, ¿cómo se encajaría racionalmente ese acto jurídico? Bueno, desconozco la realidad colombiana y por supuesto que desconozco esas sentencias de la Corte Interamericana. En realidad desconfío bastante de las sentencias de la Corte Interamericana. Si usted quiere que le dé mi posición al respecto, mi posición es de una gran desconfianza. Creo que estamos frente a un organismo político que quiere meterse en nuestra organización judicial. Y afortunadamente, más modernamente, la doctrina del margen de apreciación permite ir saliendo de a poco de esta situación desgraciada a la que nos someten los tribunales internacionales. De todas maneras, si usted me dice que se han removido a funcionarios sin abonarles correctamente una indemnización, eso es lo que usted, creo interpretar, me está diciendo, pareciera que de plano ahí estamos frente a un accionar antijurídico. Por lo tanto, urge corregir adecuadamente esa situación, porque esa situación es una situación injusta. Pero lo digo en abstracto, sin conocer, obviamente, los pormenores del caso, ¿verdad? Muy bien. Antonella Alarcón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Portela, por esta magistral conferencia y gracias al profesor Manuel Rat por la invitación. Pues yo particularmente quiero como saber su opinión con respecto al formalismo jurídico latinoamericano, en el sentido que yo creo que todas las constituciones latinoamericanas y la realidad de las constituciones en cuanto a su eficacia es que existe como un síndrome normativo, es decir, que existen, los países latinoamericanos tienen pues avanzada normativa y poca eficacia. Entonces, pues Colombia particularmente tenemos que la constitución la hacemos y después nos vamos a la guerra, a diferencia pues de otros países latinoamericanos. Sin embargo, frente a ese formalismo jurídico en el cual solamente pues se tratan de dar cara a los problemas sociales y políticos únicamente con la expedición de normas, ¿cuál sería como los pasos para empezar a pensar más bien en la eficacia? Sí, muy buena pregunta. Evidentemente el síndrome normativo es primo hermana de la eficacia simbólica, digamos. Y esto lo que nos está indicando es que siempre corremos atrás de los hechos. Entonces,
Yo creo que acá hay algo muy sencillo, que es una tarea urgente por realizar, que es anticiparnos a los hechos. Si nosotros nos anticipáramos a los hechos, tendríamos una parte de la batalla decididamente ganada. Tenemos que anticiparnos a los hechos, no dejar que los hechos corran y pasen por encima nuestro o nos sorprendan, como muchas veces sorprenden a la mayoría de los gobiernos. Tenemos que anticiparnos a los hechos. Y el derecho tiene elementos, tiene instrumentos poderosos como para poder anticiparse precisamente a esos hechos. Así que le agradezco su participación, y yo la comparto completamente. Mi diagnóstico sería ese. Muchísimas gracias, profesor. Continúa con la palabra Juan Carlos Sanabria. Muy buenas tardes, doctor Portela, doctor Rath, gracias por la participación. Para nosotros ha sido todo un reto el ejercicio constitucionalista. Todo. Sí, estábamos escuchándote muy mal. Por favor, ¿puedes plantear tu pregunta? La pregunta consiste en cómo hacer para equilibrar en estas constituciones como la nuestra en Colombia, en donde se habla de muchas libertades para los ciudadanos, pero resulta que el Estado materialmente no está diseñada para el ejercicio de las mismas. O sea, ¿qué se debe hacer en este tipo de estados como el nuestro, que tienen unas constituciones vanguardistas, pero unas instituciones muy conservadoras? Bueno, para eso yo tendría que meterme en la historia reciente de Colombia. Y es algo respecto de lo cual no estoy capacitado para realizar, porque es un tema que me excede. Ahora estoy sufriendo un poco eso con una doctoranda dirigida mía, colombiana, que tiene problemas con el jurado de la tesis. Ella está hablando de las bandas criminales en Colombia y si les es aplicable a esas bandas criminales el derecho internacional o no. Porque ahí también hay toda una controversia jurídica en Colombia mismo. Y justamente ayer yo estaba hablando con una de las miembros del jurado y lo que le dije es, mire, usted lo que ignora completamente es la realidad colombiana. Porque yo estuve el año pasado en Montería y ocurre que en Montería uno se desplaza unos 3 o 4 o 5 kilómetros del radio urbano y quiere trasladarse a una finca de su propiedad y tiene que pagarle un peaje a las bandas criminales. Yo ignoraba eso. A mí me parecía que eso era una cosa abstracta, que era algo que no existía. Sin embargo, existe. Y para mí fue una cosa totalmente sorpresiva, digamos. Entonces, lo que quiero decir, yo ignoro qué es lo que pasa realmente en Colombia como para dar un diagnóstico adecuado. La pregunta que yo debería hacer es, la Constitución actualmente, la Constitución que tienen ustedes, ¿les sirve a los colombianos? ¿Los colombianos se sienten adecuadamente protegidos por esa Constitución o no? Maestro, yo le tomaría la palabra porque entiendo que la pregunta de Juan Carlos, más que hablar o preguntar sobre la coyuntura de Colombia, trata de preocuparse por el hecho de tenemos un reconocimiento de los derechos,
pero la efectividad en algunos casos o en muchos casos no es tal. Es claro que el derecho se declara y se consagra precisamente porque la realidad no es tal. Si fuera tal, no necesitaríamos ni siquiera declararlo. En tal sentido, la consagración normativa tiene per se una vocación transformadora de la realidad. Que lo hagan con otra intención es otra historia, ¿no? Pero entonces ahí lo que ustedes tienen es un problema con los jueces. el ejercicio yo lo traslado a dos escenarios. Uno, hay un reto de actualizar las instituciones para que sean más efectivas, y por el otro hay que formular cada vez mejores políticas públicas. En ambos escenarios hay una debilidad estructural que nos impide hacer la transición de forma eficiente. En mi opinión, tiene que ver con la gestión del conocimiento público. Y para que haya gestión del conocimiento público es necesario que haya trazabilidad y gestión de la información eficiente. Son dos ciclos que van de la mano. El primero, de gestión de información, que soporta el segundo, gestión del conocimiento, arranca con lo que uno podría decir hay que hacer el ciclo DICA, data, información, conocimiento y acción, y eso se replica una y otra vez hasta que tengamos cada vez más acción, más nuevas acciones con nueva información, con nuevo conocimiento que generan nuevas acciones. Y lo mismo la gestión del conocimiento público, que es hacer ese tránsito del conocimiento individual o privado al conocimiento compartido. Y ahí es donde pienso especialmente que las universidades juegan un rol determinante. La tradición, es decir, el acto de entrega del conocimiento con la esperanza de que los que vienen llegando vivan más tiempo y lleguen más lejos, es en la educación. Entonces el sistema educativo no puede aislarse del proceso político. Y ojo que no hablo del proceso político como proceso electoral, sino como el proceso de preocuparnos por los asuntos de la polis, de los asuntos compartidos, del bien común. Creo que ahí hay un reto muy importante y que lo que debemos es involucrarnos en ciclos que tengan vocación de transformación de la realidad. La consagración de los derechos es un objetivo político, pero lo es también la efectividad de los mismos. Uno podría decir, en el Estado de Derecho participamos con dos propósitos en la política. Uno, que hacer efectivos los derechos que existen, y dos, que se reconozcan derechos que no han sido reconocidos. En cualquiera de los dos escenarios estamos haciendo posible la transformación. Sí, pero además a mí me parece que si ustedes tienen un ordenamiento jurídico que reconoce derechos, pero que después en la práctica no pueden ser operativos, ahí hay un problema con los jueces, hay un problema de efectividad judicial. Entonces, bueno, también habrá que trabajar, indudablemente, ese problema. Tiene la palabra, doctor, Ok, adelante, Juan Carlos. Y sigue Gonzalo Roldán y luego la doctora Ángela Gómez. O sea, yo considero que acá en Colombia no tenemos un problema con los jueces, antes por el contrario. Yo considero que se está teniendo problemas más que todo de tipo presupuestal, porque muchas veces los derechos reconocidos y los derechos adjudicados a los ciudadanos, no es que los jueces no lo estén reconociendo, al contrario, se están reconociendo y en manera abundante. El problema es que el Estado no tiene cómo soportarlos. Por ejemplo, hay autoridades administrativas que tienen 1.500 órdenes de arresto, porque las tutelas que tienen en contra de ellos son tantas, pero el presupuesto es tan corto que no tienen cómo cumplirlas. Es allá a donde yo quiero apuntar. Okay. Muy bien, muy bien. Tiene la palabra Gonzalo Roldán. Ahí está. Bueno, primero, Manuel, quiero agradecerte por la invitación. Es un lujo lo que acabo de escuchar y como León de Argentina te agradezco. Y quiero aclarar antes de hacer mi pregunta al doctor que no soy abogado, soy profesor de historia. Pero ya que estamos en este ambiente, creo que esta pregunta es muy pertinente. Tiene que ver con el control de constitucionalidad. Doctor, usted, bueno, como argentino bien sabe, que desde que arrancó la cuarentena,
estamos asistiendo, por lo que yo puedo ver, no solo a una sumatoria de decretos de necesidad de urgencia, sino que muchas veces hay gobernadores que van en contra de esos decretos, y a su vez, en el último decreto, hubo hasta intendentes que dictaron decretos yendo en contra de ese decreto. Si bien estamos en una situación muy compleja por la pandemia, quisiera saber su opinión en torno a prohibiciones que no se pueden cumplir. O sea, en Argentina mismo hay comités de crisis que dicen, no sé, no se puede ir de una ciudad a otra cuando están pegadas y las divide una avenida. O comerciantes que ya no acatan ningún decreto y se vienen abriendo porque la realidad se lleva puesto ese decreto. Quería saber su opinión con ese control de constitucionalidad que estoy escuchando que muchos abogados están hasta presentando amparo de situaciones que van en contra de diferentes leyes. Sí, bueno, es un poco lo que... Muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Es un poco lo que dijimos antes. Hoy en día parece que la excepcionalidad es una normalidad. Y ahí ya estamos definitivamente con un problema. Porque si consideramos que la excepcionalidad es una normalidad, es como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, nos encontramos con conejos que toman el té, qué sé yo, ardillas que tienen galera, y no sabemos muy bien para qué lado disparar. Pero lo más curioso es que nosotros podemos ver que las autoridades políticas están cómodas con esta situación. Entonces, yo lo que digo, llamo la atención sobre eso, lo que digo es que tenemos que tener cada vez más en cuenta que nosotros, como ciudadanos, tenemos un gran poder que no utilizamos. Entonces, tenemos que hacer cada vez más efectivo ese poder. En primer lugar, con el voto, castigando con el voto a los malos gobernantes. Y en segundo lugar, ejerciendo cada vez más de una manera lícita, racional y organizada, actos de desobediencia civil, protestas ordenadas, porque los gobernantes le temen muchísimo a eso. Bueno, esa es mi tesis doctoral, una tesis sobre la desobediencia civil. Más allá de que yo soy un desobediente clásico, digamos, lo que he intentado demostrar es que muchas veces la desobediencia civil es el modo más adecuado para que los gobernantes se pongan en caja y hagan lo que tengan que hacer. Tiene la palabra la doctora Ángela Gómez, de Medellín. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por ese despliegue tan específico de a lo que estamos ahorita y a lo que llegó la Constitución, hasta el análisis de un simple contrato de arrendamiento. Me dejó dos cosas. Doctora Ángela, no la estamos escuchando. Ya, bien, ya. Mejoró. Adelante. Doctor, una donde usted habla de lo que es un buen gobierno y donde dice que si al gobierno le va bien, a los demás bien. Entonces también me hace acordar de las palabras que dice Churchill, que sobre el poder de la palabra que se tiene ante un dirigente, y que cuando usted dice que una forma de protestar es haciendo una desobediencia civil, a esa persona que tiene poder puede tener esa connotación de miedo. Entonces, es una situación, no que de Colombia es uno de los países más enriquecedores a nivel Latinoamérica y sino a nivel general, de todo un despliegue de jurisprudencia, de pronto por toda la historia que ha tenido Colombia,
Entonces hay una connotación muy interesante de dónde han salido las leyes. Para no desplegarme mucho, porque usted de verdad y el doctor Juan Manuel Rath, vuelvo y le digo, ya han hecho uno específico de todo lo que se ha sucedido. Entonces la pregunta en sí va dirigida a lo del premio, los dos hermanos que se han ganado el premio de economía, decía que los contratos y la parte civil había que cambiarla. La pregunta, doctor, es, para esto que nos viene, para esto de que hay una política pública que es necesario y que la tenemos dentro de un congreso y los proyectos de ley que es los que queremos alcanzar y es el objetivo que el pueblo quiere, podría ser factible por una reforma al Código Civil para mirar si los que vienen más adelante, porque igual esto es un recorrido, podríamos determinar lo que usted también a bien explica, que las leyes se hacen a su amaño para que los dirigentes no la apliquen, sino a su acomodo. Entonces, también diría yo de que el buen gobierno viene de un análisis muy como de dónde viene esa esfera de permeabilidad del que le gobierna a uno, pero tendría que ser el de uno a uno. Sin embargo, ese uno a uno tendría que ser organizado desde otras esferas. Entonces ahí viene mi pregunta y muchas gracias, si no le he vuelto a que se pierda con lo que quiero decirle. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Ángela su preocupación. Vean, voy a intentar poner un cierre adecuado, y ese cierre es un pequeño párrafo del libro más citado pero menos leído de la lengua castellana, El Quijote. El Quijote. En una parte del Quijote, el Quijote dice lo siguiente: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, pero peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Lo cierro ahí. Tiene la palabra José Francisco Restrepo desde Sincelejo, Sucre. Y buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Felicitarlo por la maravillosa conferencia que nos ha dado, pero además que nos genera mayor claridad para entender la situación en que estamos, sobre todo en este territorio colombiano. Quisiera preguntarle algo que me generó su intervención. En América Latina se viene hablando de los golpes blandos. Los golpes blandos se dice que son una estrategia de que ya no se necesita del golpe militar para destruir el gobierno, para derrocar democracias, sino que a través de la justicia se hacen ciertos juicios y se hacen ciertas acciones jurídicas y termina ilegalizándose algo que supuestamente era legal. No sé si me hago entender, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, Venezuela, Argentina, que también se habló del famoso golpe blando. Yo le preguntaría si eso está dentro de todas esas crisis que usted no habló, si es parte de la politización del sistema de justicia o si es ya definitivamente la pérdida de la soberanía de la justicia o si es
una estrategia de los poderes transnacionales. No sé, yo no soy abogado, pero se me ocurrió pensar, dado que esa es una discusión que a nivel internacional se viene hablando. Sí, es muy interesante y eso probablemente tenga que ver con el neoconstitucionalismo. Pensemos de nuevo en la Constitución de Weimar. Año 19 se dicta la Constitución, año 39 toma el poder Hitler, año 45 tenemos el colapso de Alemania. Entonces, los juristas aquí comienzan a preguntarse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? El sistema jurídico falló. Entonces, a partir de allí, se comienza a pensar que para evitar lo que pasó, deben existir valores en la Constitución. Los tan olvidados valores. Los tan olvidados valores. Y entonces, aquí es donde hace su irrupción el neoconstitucionalismo. Porque en realidad los valores poseen verdaderamente una estructura sumamente compleja. Bueno, hoy di una clase de maestría de 3 horas sobre valores. No voy a torturarlos con eso, quédense tranquilos. Pero una de las características de las constituciones actualmente es que existe una coexistencia plural de valores y a veces esos valores son tendencialmente contradictorios. Entonces, nosotros hemos transformado a los jueces en una especie de Robin Hoods sin nada que repartir. Actualmente los jueces se han transformado en los samuráis del derecho. Y eso es algo tremendo, porque, digamos, estamos llegando peligrosamente a una idea que es la idea del gobierno de los jueces. Dios me libre y me guarde del gobierno de los jueces, digamos. Porque todas estas fallas que ustedes han detectado, digamos, imagínense lo que serían con una institucionalización del gobierno de los jueces. Ahora, al existir más valores que reglas, al existir más valores que principios, los valores ahora se sopesan, pero se sopesan arbitrariamente. Y se llega a una tendencia en la cual hemos dejado completamente de lado una característica central de los valores, y es que los valores son objetivos. Existe algo que es la objetividad, lamentablemente algo olvidado en el mundo moderno, la objetividad. Entonces, ahora dejamos a los valores en manos de los jueces, que un día dirán una cosa, otro día dirán otra cosa, y la justicia está en manos de gente que tiene, bueno, esta manera tendenciosa de dictar sentencias. Entonces creo que un poco la causa de todas estas calamidades pueda estar en que se han agregado una multiplicidad de valores que son muchas veces contradictorios y no siempre responden a las necesidades sociales, olvidando los clásicos valores jurídicos, los valores jurídicos por excelencia, que son el orden, la paz, la seguridad, la justicia, la libertad y el bien común. Esos son los 6 valores jurídicos por antonomasia, digamos.
Si una sociedad está ordenada de acuerdo a esos 6 valores, no podemos tener problemas. El problema es que hemos agregado una catarata de otros valores, a veces en forma de derechos humanos, a las constituciones, olvidando que muchas veces el derecho no son solamente derechos, también son deberes. Nosotros tenemos que comenzar a edificar una sociedad fundada en deberes. Y eso muchas veces está dejado de lado, es omitido, lamentablemente. Maestro, se nos acaba el tiempo, pero el chat está inundado con mensajes agradeciendo su charla, sus aportes. Dicen: mil gracias, profesor Portela, muy rica charla, muchas gracias, excelente profesor, muchas gracias, profesor Portela, gracias, doctor Portela, excelente conferencia, grandísima conferencia, doctor Portela, muchas gracias. En fin, ahí podríamos seguir, podríamos seguir leyendo. Nos toca despedirnos, pero quisiera que dejara un último mensaje, para cerrar la sesión y hasta la próxima ocasión. Adelante, maestro. El último mensaje es un mensaje que tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la importancia de la justicia. La justicia es el reconocimiento del otro. Y a partir del reconocimiento del otro, la atribución del derecho que le corresponde a cada cual. Porque el hombre justo dirá: yo soy, tú también eres. En cambio, el hombre injusto dirá: yo soy, tú no eres. Entonces, me parece que una sociedad más vivible es una sociedad en donde efectivamente triunfe el ideal de justicia. La justicia pensada como un fin o un ideal del ordenamiento jurídico. Muchas gracias, queridos amigos. Han sido muy amables por la invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias.